Rusia lanza su mayor contraofensiva en la región de Kursk, mientras que Ucrania mantiene sus contraataques tanto en Toretsk como Pokrovsk y el poblado de Konstantinopolsk en el Oblast del Donetsk ha caído. Así que quédate porque tendremos esto y más en nuestro informe entre la situación operacional en la línea del frente entre Ucrania y Rusia. Comencemos pasándonos al norte donde se encuentra la brecha de Kursk, porque en las últimas 24 a 48 horas este sector ha sido uno de los puntos más calientes de toda la línea del frente. Y es que el comando ruso ha lanzado su contraofensiva más grande que se ha desarrollado en esta dirección, donde hemos observado que alrededor de entre 4 a 5 poblados han caído por completo, el cual nos muestra la precaria situación en la que se encuentran los combatientes ucranianos, ya que sus opciones se están limitando cada vez más. Es importante mencionar que esta operación rusa no comenzó el día de hoy ni ayer, sino en la última semana, cuando de hecho nosotros estábamos recalcando que había un incremento en los bombardeos rusos hacia toda esta dirección. Días tras eso sí vimos que se desarrollaron operaciones de sabotaje en donde el comando ruso utilizó ductos subterráneos para poder abrirse paso e infiltrarse dentro de las filas ucranianas en la retaguardia, causando prácticamente el colapso de distintos sectores de este frente. Recordemos que esta no es la primera vez que el comando ruso utiliza esta estrategia y tácticas militares de infiltrarse en ductos subterráneos. La última vez que vimos esto fue también en Toretsk, como también Avdiivka, en donde los rusos, tras verse limitados a poder abrirse paso de manera frontal, ya que Ucrania había reforzado su defensa, llegaron a conclusiones más creativas con los ingenieros y zapadores rusos y lograron infiltrarse en la retaguardia y atacar a los ucranianos desde sus espaldas, causando huecos en la defensa que Rusia esencialmente comenzó a aprovechar mediante asaltos de manera frontal y de manera simultánea en prácticamente múltiples direcciones. Estamos viendo prácticamente esta misma táctica en la brecha de Kursk. Si nos pasamos al mapeo prorruso del canal de Military Summary, podemos observar que justamente donde se encuentran las afueras de entre Sudzha y Kosachalonia hay unas pipas subterráneas que podemos ver un poco en imágenes satelitales. Aquí se pueden ver las líneas que conectan prácticamente con el territorio controlado con Rusia en los alrededores de Martinovka, cual inicialmente la información fue bastante escasa y no se había dado a conocer en su totalidad, e incluso algunos lo refutaron como desinformación o propaganda. Sin embargo, hace unos momentos vimos múltiples imágenes filtrarse de cómo los rusos estuvieron dentro de estos ductos y pipas subterráneas, en donde, según la información, algunos combatientes hasta perdieron la vida después de estar 2 días esperando las órdenes para desarrollar los ataques, porque recordemos que estos, digamos que pipas eran gasoductos más que nada. Entonces, evidentemente, estar dentro por mucho tiempo para algunas personas es muy difícil, más las personas que tienen claustrofobia, ya que están operando en un espacio muy limitado. Entonces ya en estas imágenes podemos confirmar que los combatientes rusos estaban esperando las órdenes y en cuanto las recibieron comenzaron a desplegarse a lo largo de esta vía ferroviaria que está adjuntada con una línea forestal, y vimos que el Ministerio de Defensa ucraniano confirmó estas acciones en donde comenzó a bombardear este territorio de una manera muy intensa, no solamente utilizando la artillería sino municiones racimo, en donde inmediatamente tras esto se reportó la captura de Kupatki, el cual es el poblado que conecta con esta vía ferroviaria, como también entendemos que desplegaron fuerzas adicionales, es decir, no solamente hubo una ola de ataque, sino los rusos comenzaron a seguir mandando gente a lo largo de este gasoducto, y vimos que poblados en las zonas adyacentes de este territorio comenzaron a ser capturadas, como Martinovka, en donde tenemos imágenes donde se puede observar que los rusos están izando su bandera, ya que tras esto los ucranianos se percataron
que si no se retiraban de sus posiciones iban a quedar completamente cercadas, ya que este territorio se encuentra prácticamente en la retaguardia de muchos sectores de este frente. Es por eso que vimos poblados adicionales caer de una manera muy rápida. Por ejemplo, Malaya-Lonia, también tenemos imágenes geolocalizadas en donde los combatientes rusos están izando la bandera en prácticamente 3 a 4 lugares de la aldea en sí. Y también es muy posible que este territorio que podemos ver en los campos abiertos también ha sido controlado por los rusos, ya que Ucrania realmente no podrá mantener la defensa y es insostenible, porque si lo hacen quedarán cercados por completo. Es el mismo caso también del pueblo de Kosivka, que también fue capturado según la información que han proporcionado las fuentes prorrusas, incluyendo algunos recursos abiertos. En estos momentos también hemos recibido información preliminar que el poblado de Pravda ha sido parcialmente capturado por parte del ejército ruso. Y si nos pasamos de hecho a la parte norte de este frente, podemos observar que también Lvivka ha sido controlado y tenemos imágenes en donde se pueden observar cómo los combatientes rusos están tranquilamente, digamos que operando a lo largo de la parte extrema del poblado, confirmando esencialmente que no solamente los rusos están teniendo presencia en la aldea, sino que también es muy probable que los ucranianos han sido expulsados más allá de las zonas adyacentes. Recordemos que este es el último poblado antes de llegar al espacio operativo de Sudzha, entonces es bastante importante esta información, ya que solamente quedan los campos abiertos que divide el espacio entre Sudzha y Lvivka en sí. También recursos de fuentes abiertas han indicado que Magnovka ha caído, incluyendo Mirny, en donde ya se ha reportado que está siendo disputada parcialmente, ya que los rusos se han desplegado desde la vía ferroviaria donde se encuentran los ductos que acabamos de mencionar. Necesitamos un poco más de contenido audiovisual para confirmar si ha sido capturado. Todavía no tenemos esa información, pero sí sabemos que está siendo disputada en estos momentos. Algo interesante que también vimos es que un dron de fibra óptica ruso destruyó uno de los puentes importantes que conecta Sudzha con Mirny, el cual Ucrania más que nada minó con explosivos por si tuviesen que retirarse. Pero el ejército ruso decidió mejor detonarlos ellos mismos, cortando de su principal suministro a las fuerzas ucranianas entre Mirny y Sudzha, el cual definitivamente como consecuencia va a dificultar las operaciones ucranianas. Ahora, si nos pasamos al territorio de Ucrania en la región de Sumy, también tenemos confirmación con base a contenido audiovisual de que los rusos tienen presencia en Novokoinke, el cual tal parece ser que ha sido controlado por el ejército ruso. Y esto es bastante importante porque a pesar de todo lo que está sucediendo con los ataques simultáneos dentro del territorio de la Federación Rusa en Kursk, también los ucranianos están peligrando de ser completamente cortados en su retaguardia, ya que solamente tienen una carretera para entrar y salir de Kursk, y los campos abiertos también están siendo monitoreadas por el comando ruso. Incluso hemos visto imágenes de columnas completas siendo destruidos en el trayecto de la frontera con Ucrania y Sudzha, en donde incluso la unidad rusa de Sudoplat ha mostrado lo que estoy mencionando, en donde, como pueden ver, varios vehículos fueron destruidos en la carretera principal, nuevamente mostrando las dificultades de mantener sus operaciones en Kursk en sí. Así que, teniendo lo dicho en cuenta, el comando ucraniano posiblemente comience a retirar sus tropas de esta brecha, ya que nuevamente la defensa es insostenible si mantienen los rusos esta constancia en los ataques. Y digo, sí, quizás podrán alargar un poco la batalla por Sudzha en los próximos días a semanas, mas la realidad es que Rusia sí está incrementando su actividad de una manera sustancial, el cual hará cada vez más difícil la defensa y por ende podrá exponer mucho a los combatientes ucranianos a que tengan más bajas y los pongan en un cerco en su totalidad, ya que, como les acabo de decir, la retaguardia y digamos que la frontera está muy cerca de la línea del frente y todo lo que entra y sale será alcanzado tanto en el día como en la noche. Ya el espacio es bastante limitado y tendremos que ver cómo reacciona el comando ucraniano ante esto. Ahora, por último, en cuanto a los cambios territoriales, simplemente quiero repasar para que ustedes puedan comparar la información de los mapas que tenemos disponibles. Por ejemplo, el medio prorruso de Raibar
está indicando todo lo que acabamos de decir, en donde Malayaloni ha sido capturado, hay una brecha en el saliente de Cherkasy-Porochone, y también Martinovka como Mykolaiv ha sido capturado por completo. Y eso también cae para Magnovka y Kurilovka. Esta es la misma imagen que está mostrando la fuente prorrusa de C-Comité, en donde está expandiendo la zona de control de una manera drástica por parte de las fuerzas rusas, mostrando que este territorio donde se encuentran los ucranianos está prácticamente bajo un cerco. Solamente tienen unos metros para entrar y salir de aquí. Si vamos ahora a la fuente abierta de Zodiac Maps, ellos están mostrando prácticamente la misma imagen, y de hecho algo interesante es que si nos pasamos a su mapeo, podemos ver el territorio que controla Ucrania, que es bastante poco a comparación de lo que tenían anteriormente. Es decir, todo el espacio rojo que ven en los alrededores del territorio controlado por Ucrania es donde Ucrania tenía control hace unos meses cuando comenzaron la operación en Kursk. Y ahora ya los rusos han recapturado casi el 80 a 90% de todo este frente. Así que nuevamente, progresivamente, estamos viendo que Rusia está expulsando a Ucrania de su territorio. Ahora, si comparamos todo esto con la contraparte ucraniana, el recurso de Petrenko nos está dando la misma imagen, en donde ha confirmado todos los avances rusos. Y de hecho, Makhakorsk también está mostrando que los rusos están en su contraofensiva, e incluso el medio pro-ucraniano de Deep State ha aceptado que Ucrania perdió territorio. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. De hecho, si nos pasamos a la última semana, vemos como diariamente los rusos están avanzando de una manera consistente en todo este frente. Así que nuevamente, la situación se está deteriorando para las fuerzas ucranianas, y es muy interesante que todo esto esté sucediendo en vísperas de las negociaciones, y más que nada justamente días después, cuando Estados Unidos decidió cortarle el suministro y la inteligencia hacia Ucrania, dando a entender que el comando ruso está aprovechando estas instancias para poder recapturar este territorio si Ucrania no lo puede utilizar en la mesa de negociaciones. Más ya el día de mañana le haremos seguimiento si hay más información o detalles, y ojalá tengamos contenido audiovisual para que haya un poco más de claridad de dónde exactamente yace la línea al frente. De momento la batalla continúa. Ahora pasémonos al este de Ucrania, donde se encuentra la dirección de Siversk. Nos vamos a saltar el frente entre las regiones de Luhansk y Kharkiv, ya que no tenemos cambios sustanciales. Los enfrentamientos continúan con un alto grado de intensidad, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, en el sector de Siversk sí vemos ligeros avances por parte de las fuerzas rusas, que ha sido confirmado con base a geolocalización por parte de los combatientes de la 81 Brigada de Aeromóvil, como también los soldados de la 113 Brigada de Defensa Territorial, en donde compartieron imágenes mostrando cómo los rusos estaban presionando en esta ubicación exacta, marcando un avance de 786 metros de profundidad. Estos ataques sí son relativamente limitadas a comparación de lo que hemos visto en asaltos en otros frentes, mas son operaciones para mantener la presión constante, así el comando ucraniano no tenga la capacidad para enviar reservas que se encuentran en esta defensa a lugares más críticos del frente. También asimismo busca agotar y buscar huecos en la defensa que ellos pueden aprovechar para capturar territorio adicional, y es lo que hemos estado viendo en los últimos días. Así que tanto Bilórica como también lo es en las afueras de Perkokamiansk, estamos viendo que los rusos están volviéndose cada vez más activos, y veremos si deciden intensificar sus acciones, pero por el momento es todo el contenido audiovisual que tenemos por el lado ucraniano, y también los mapas no se han actualizado en su totalidad, así que tendremos que ser un poco más pacientes. En cuanto a la contraparte rusa, sí tenemos un video de que Siversk está siendo intensamente azotado por la aviación rusa, como también los drones de la tercera brigada de fusileros motorizados están alcanzando posiciones defensivas ucranianas de una forma muy precisa en la retaguardia de este frente, que confirma que la batalla se está dando con un alto grado de intensidad. Y el día de mañana le haremos seguimiento si hay más novedades. Ahora, si nos pasamos a la ciudad de Chasiv Yar, de momento no tenemos cambios que sean realmente sustancial fuera de lo que mencionamos en nuestro informe anterior, en donde recordemos que vimos que una columna rusa intentó abrirse paso en el flanco norte de este frente,
con el objetivo de rodear las fuerzas ucranianas que se encuentran de manera frontal, mientras que donde se encuentra la zona de apartamentos observamos que los rusos ya con drones están de forma precisa alcanzando las posiciones restantes que se encuentran en toda la parte urbana de Chasiv-Yar en sí. Lo único interesante el día de hoy es que volvimos a ver por segundo día consecutivo que la 24 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania está compartiendo ataques mecanizados que se está dando específicamente en el flanco norte, dando a entender que la presión rusa se está manteniendo con una constancia en donde posiblemente podamos ver que rompan la defensa si mantienen esta intensidad en los ataques. Esto también fue confirmado por el oficial ucraniano Stanislav en su canal de Telegram, en donde está diciendo que más de 25 unidades de equipo por parte de las fuerzas rusas fue alcanzado en Chasiv-Yar y que esencialmente los rusos están intensificando sus acciones y que la situación para la defensa ucraniana cada vez se está volviendo más difícil ya que están bajo mucha presión. Por otro lado, continuamos viendo que la 98 División Aerotransportada de Ivano del ejército ruso está aprovechando estas acciones para comenzar a también causar presión con el fuego, así pueden suprimir a las fuerzas ucranianas que están maniobrando en la defensa. Sin embargo, realmente no tenemos cambios territoriales, dando a entender que tendremos que ser un poco más pacientes a que los mapas se actualicen en cuanto tengamos un mejor entendimiento de dónde exactamente yace la línea del frente. Sin embargo, el medio pro-ucraniano de Deep State se ha actualizado su información en donde muestra que todo este territorio está en la zona de la disputa. Esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Así que teniendo en cuenta esta configuración del frente, podemos dar a conocer que los ucranianos solamente tienen entre 1.3 a 1 kilómetro de distancia y espacio para entrar y salir de esta dirección, lo que definitivamente causa dificultades en las operaciones futuras en este frente. Y es muy probable que como los rusos estén cerrando esos flancos, veremos que los ucranianos tengan más huecos en la defensa que definitivamente van a aprovechar de una manera progresiva. Así que la lucha continúa de manera frontal en Chasiv-Yar. Si nos pasamos al flanco sur, continuamos viendo contenido audiovisual tanto por el 6º Regimiento Motorizado del ejército ruso, en donde están haciendo los preparativos en los alrededores de Stupovsky, bombardeando posiciones, como también vemos que la 5ª Brigada de Asalto está atacando a los rusos que están preparándose para comenzar sus asaltos hacia esta dirección. Así que el simple hecho de que continuamos viendo contenido audiovisual nos da a entender que las cosas aquí no se han calmado. Y esta es la misma imagen que estamos viendo en la ciudad de Toretsk, en donde Rusia está bajo mucha presión ucraniana y ellos están desarrollando varios contraataques en múltiples direcciones de la zona urbana de la ciudad en sí. Esto lo podemos sustentar con base a contenido audiovisual, en donde adicionalmente los ucranianos han avanzado 432 metros de profundidad, en donde claramente podemos observar que hay combates desarrollándose. Si nos vamos al mapeo de la fuente abierta de Zodiac Maps, aquí podemos ver cómo los ucranianos en la última semana han logrado recapturar múltiples partes de Toretsk en sí, el cual nos da a entender que sí se están desarrollando todavía los contraataques ucranianos y los rusos de momento, como estamos hablando, no han logrado estabilizar la situación y están buscando expulsarlos. Más de momento tal parece ser que Ucrania mantiene la iniciativa, ya que por tercer a cuarto día consecutivo vemos que están expandiendo progresivamente su zona de control, el cual esencialmente está obligando al ejército ruso a tener que redesplegar y mover más reservas y unidades para mantener y fortalecer su defensa. Todavía no está claro dónde exactamente yace la línea del frente, ya que carecemos de contenido audiovisual, solo hemos visto 2 a 3 videos y todo eso son digamos que imágenes de drones, más a como vayan pasando las horas y los enfrentamientos culminando, tendremos nosotros un poco más de claridad que nos dé a entender dónde exactamente yace la línea del frente. Así que de momento la batalla de Toretsk continúa con un alto grado de intensidad y el día de mañana le haremos seguimiento. Ahora si nos pasamos más a la parte central del Donetsk, en donde se encuentra el frente de Prokrovsk, como ustedes lo pueden observar en el mapeo prorruso de Military Maps, no tenemos muchos cambios territoriales o información en general, y ese de hecho es el mismo caso por parte del canal de Military Summary,
en donde solamente se ha geolocalizado 3 a 4 videos, el cual todas de ellas han sido en la dirección de Shevchenko, en donde podemos confirmar que Ucrania mantiene sus contraataques y de hecho han logrado expandir ligeramente su zona de control. Lo podemos ver en la geolocalización, en donde se puede observar que hay un avance de 599 metros de profundidad, que podemos sustentar con imágenes por parte de la 425 Batallón de Asalto. Estas acciones no es nada nuevo, nosotros ya hemos estado repasando este frente por las últimas semanas y entendemos que los ucranianos están aprovechando la relativa calma que están teniendo los rusos en este frente, en donde ellos están desarrollando operaciones de rotación, y esas acciones Ucrania los aprovechó para contraatacar y evitar que los rusos puedan reorganizarse para sus acciones contra Pokrovsk, el cual es muy probable que en estos momentos los enfrentamientos se estén incrementando e intensificando. Esto lo estoy diciendo basados a nuestros recursos de fuentes abiertas de NASA Firms, el cual recordemos que son imágenes satelitales que nos muestra dónde se han producido incendios en las últimas 24 horas. Y como ustedes pueden ver, hay una concentración abismal de iconos de qué cosas se están quemando en esta dirección, tanto en territorio controlado por Rusia como la ucraniana. Primeramente podemos ver que en Shevchenko está repleta de iconos y es muy probable que esto es el resultado de la batalla que se está dando. También asimismo vemos que en las afueras de Pokrovsk también hay iconos de incendio, incluyendo la retaguardia rusa. Sin embargo, si nos pasamos donde se encuentra Upsenovka, el cual si vemos cualquiera de los mapas que tenemos disponibles no hay absolutamente nada. En este recurso nos está diciendo que hay varios incendios, la mayoría en territorio controlado por Ucrania, así que es muy probable que ahorita se estén dando los preparativos tanto con los drones y la artillería, y posiblemente en las próximas horas tengamos ese contenido audiovisual mostrando las consecuencias de estos ataques. Así que claramente vemos un incremento en la actividad hacia esta dirección. El recurso que están viendo en sus pantallas no lo había utilizado en el invierno porque como hace frío, está nublado, es muy difícil identificar dónde están los incendios, pero ya que estamos entrando a la primavera, es muy probable que veamos que este recurso sea más útil, el cual nos dará un mejor entendimiento de cuál es el estatus en el campo de batalla. Ahora, si nos pasamos a recursos de fuentes abiertas como Zuriach Maps, está prácticamente confirmando todo lo que acabamos de mencionar, marcando un avance ucraniano hacia Shevchenko, como también observamos que en las afueras de Zaporizhia, donde se encuentra Strypne, los rusos han expandido la brecha que están desarrollando hacia esta dirección, el cual es justamente en las afueras donde vemos esta concentración de notificaciones. Así que es muy probable que en las próximas horas veamos avances adicionales y movimientos en todo este frente. Ahora, si nos pasamos al sur del Donetsk, en donde se encuentra Konstantinopel, podemos observar que en el mapeo prorruso de Military Maps hay una concentración de iconos mostrando que los rusos han estado bastante activos en las últimas horas, y eso es porque tenemos contenido audiovisual que ya confirma que este poblado ha sido capturado por completo, ya que donde vemos estas ubicaciones exactas se está izando la bandera rusa. Así que en los últimos días los rusos han expulsado por completo a los ucranianos que están operando en la defensa de esta dirección. De momento la contraparte ucraniana no ha aceptado que han perdido territorio, pero es bastante claro con base a contenido audiovisual de que los rusos esencialmente ya controlan todo este sector. Es muy probable que veamos un incremento de ataques en los flancos, es decir, hacia los campos abiertos, como también lo es Razliv, ya que la distancia entre Konstantinopel y Bayatir es bastante grande. Digo, tampoco es abismal, pero sí son campos abiertos que van a tener que atravesar. Y dado al tema del mapeo topográfico y la situación del terreno más que nada, hay una posibilidad muy grande que los rusos opten mejor por avanzar a lo largo de las ligeras elevaciones que se encuentra tanto en las afueras de Razliv, incluyendo en las zonas adyacentes de Andrivka, donde vemos que se encuentran las elevaciones que le podrían dar la capacidad de desarrollar un movimiento de pinzas hacia Bayatir.
el cual de hecho en las últimas horas hemos visto un incremento de bombardeos. Por ejemplo, aquí tenemos el trabajo de los combatientes de la 238 Brigada de Artillería, en el que ya están haciendo los preparativos para las maniobras que se vengan hacia esta dirección, ablandando por completo las posiciones que se encuentran en las líneas defensivas a las afueras del poblado. Así que en las próximas horas tendremos una mejor idea de cuál será el próximo movimiento por parte de las fuerzas rusas en cuanto veamos hacia dónde se dirige el eje de ataque a Sabayatir, si es en el flanco sur, norte o de manera frontal o las tres simultáneamente. Reitero que en los próximos días le haremos seguimiento y lo repasaremos en cuanto haya más claridad ante la situación. Si nos pasamos a las regiones entre el sur del Donetsk y Zaporizhia en el eje de Velikanovo-Silka, en las últimas 24 horas no tenemos movimientos territoriales de momento, lo que indica que Ucrania ha mantenido su posicionamiento defensivo en las últimas 24 horas. Sin embargo, si nos pasamos al mapeo de NASA Firms y a este recurso, podemos ver una concentración abismal de notificaciones justamente en los campos abiertos, como también lo es en las afueras de Novocherubate. Así que eso nos podría indicar que se están dando los preparativos de la artillería y que de momento es posible que en las próximas horas tras estos ataques se vengan asaltos por parte de las fuerzas rusas. Reitero que de momento no tenemos contenido audiovisual, así que ese recurso nos podría indicar que se están dando los combates a como estamos hablando. Y por último, en Zaporizhia en sí, la situación ha estado relativamente estable. Sin embargo, sí vemos que hay un avance por parte de las fuerzas rusas justo a las afueras de Robotyne, en donde los combatientes de la 65 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania nos muestran cómo están atacando con drones en esta ubicación exacta, marcando un avance de 1.4 kilómetros de profundidad. Ahora, estas maniobras son de manera limitada, no vemos que hay una ofensiva a gran escala. Sin embargo, en la última semana sí he visto ya por 3 o 4 días consecutivos de que hay ataques rusos, lo que indica que están tratando de mantener una presión constante para mantener las reservas ucranianas en este frente y evitar que el comando ucraniano pueda enviarlos a lugares más críticos. También asimismo, estas acciones tienen como objetivo probar las líneas defensivas ucranianas para ver si hay huecos que ellos puedan aprovechar. Más de momento, en cuanto a contenido audiovisual, esto es lo único que hemos visto por el lado ucraniano. Si nos vamos a la contraparte rusa, sí hemos visto algunos bombardeos, principalmente en Malatokmachka, en donde, como ustedes pueden ver aquí, los campos abiertos están bajo un intenso fuego, y es el mismo caso por Gulapole, en donde vimos misiles Limur alcanzar objetivos hacia esta dirección. Así que por ahora, camaradas, esta es toda la información que tenemos en cuanto a la situación operacional. Ya el día de mañana le haremos seguimiento en cuanto a cuestiones en el margen geopolítico, como también noticias adicionales de lo que está sucediendo en el campo de batalla. Nuevamente, muchas gracias, camaradas, por quedarse con nosotros y seguir sintonizando nuestros informes. Los invito a suscribirse al canal si no lo han hecho. Es algo gratis que pueden hacer que nos ayuda bastante, como también entrar al grupo de Telegram, el cual el link está en la descripción, para seguir nuestra cobertura 24/7. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un excelente día. Adiós, camaradas.